y quien además es miembro del comando de campaña del sector turismo del candidato presidencial ingeniero Hipólito Mejía. En un segundo orden, contaremos también con la excelente participación del licenciado Oscar de Olio Seif, quien es un abogado experto en temas de derecho público, derecho administrativo y derecho del consumo. Y además es profesor universitario. Con él trataremos todo lo relacionado en el día de hoy con el derecho de consumo, en qué le puede beneficiar a todos ustedes. Y como siempre, saludando a mi grata compañera, Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por su sintonía, como todos los viernes, tratando los temas relacionados con juventud y género. Y esta noche tenemos conductoras invitadas especiales. Es el caso de Maurín Suazo, que viene desde Santiago. Es la coordinadora de comunicaciones de la juventud del sector externo en la provincia de Santiago. Una forma en la cual también mostramos los jóvenes talentos que tenemos en nuestra provincia, señores, que son muchos. Así que muy buenas noches y bienvenida, Maurín. Buenas noches, Gloria. Buenas noches a todos. Buenas noches, público televidente. Yo más que feliz de poder estar hoy compartiendo con ustedes en este espacio que ha calado, señores, increíblemente en el gusto de todos. Tanto yo como las personas televidentes están esperando nuestra próxima conductora valiosa también que tenemos en la noche de hoy, que es Marlene Hernández, directora de comunicación para la región este de la juventud del sector externo. Buenas noches, Marlene, y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que encantada de estar en Voces del Cambio y de poder llegar a todos sus hogares, y precisamente el viernes, donde se tratan los temas de juventud y género. Eso es así, chicas, y la verdad que el día de ayer es un día que no podemos dejar de mencionar lo emblemático que fue con toda esa manifestación de la mujer dominicana en lo que fueron los cacerolazos en todo el país. Aquí en la capital estuvo el presidente Mejía con todo el comando femenino del Partido Revolucionario Dominicano, el comando de campaña, y así mismo se vio en las demás provincias. Maurín, ¿cómo estuvo eso por Santiago? En Santiago eso fue de verdad impresionante, señores. El desborde de las mujeres PRDistas, las mujeres también del sector externo. Fue una manifestación masiva en apoyo total a la candidatura del ingeniero Hipólito Mejía, y también quejándose, ¿por qué no?, de estos costos abusivos ya de la canasta familiar. Una actividad que quedó sumamente exitosa a pesar de la lluvia, llovió bastante, y eso no fue un obstáculo para que las mujeres PRDistas y del sector externo marcharan unidas, propugnando por el cambio verdadero, el cambio que solamente el ingeniero Hipólito Mejía nos puede traer. Así es, el presidente Mejía estuvo por Moca, por la provincia de Espaillá, mi provincia, donde estuvo reunido con empresarios, con dirigentes políticos, estuvo visitando los diferentes municipios de la provincia, estuvo en el municipio cabecera de Moca por Gaspar Hernández, y la verdad que el recibimiento fue súper caluroso, súper satisfactorio todo lo que se dio allá en la provincia de Espaillat, y que definitivamente que en el Cibao llegó papá, así como en todo el país. A nosotros no nos sorprende la gran convocatoria que tienen las mujeres del partido, y más aún, nosotros entendemos que ese voto de la mujer será decisivo en las próximas elecciones, porque la mujer está sufriendo a diario el alto costo de la vida, la carestía de los alimentos y todo lo demás. No encuentran qué hacer, y por eso es que esos cacerolazos ya están muy de moda. Y para seguir con este tema y con los demás temas, vamos a ir a una pausa, sin antes reiterarles al público televidente que no se mueva, que tendremos luego de la pausa a nuestra invitada, la señora Ingrid Yeara Vidal. Solo prometo lo que voy a cumplir. Tengo un compromiso con mi país. Daremos los incentivos para que los sectores productivos crezcan y generen más oportunidad de empleos para nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres. Gobernaremos con austeridad para frenar el gasto desmedido, mantener una economía estable, acabar con la corrupción e invertir más en educación, en salud, vivienda y en alimentación, y así bajar el alto costo de la vida. Aplicaremos la ley con firmeza, rigidez y sin privilegios para proteger a los ciudadanos y así traer seguridad y paz a las calles para nuestras familias. Con autoridad moral para trabajar con mano firme, tomando las decisiones
y haciendo los cambios que necesitamos para hacer de nuestro país un mejor país, pero para todos. Todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones. Hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue el que abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. Continuar, pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo. La tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá saludo. Creo en él porque nos mueve un propósito mayor. Cambiar nuestro país, por su carácter, pero también por su humildad. Por su sencillez, creo en él. Porque representa la esperanza, y la esperanza es una cuestión de fe. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Salir a las calles no sea nuestro tormento. Con él perdemos el miedo porque nos da seguridad. Porque así es él. Creo en Hipólito porque ve en mí lo que muchos saben. Mis sueños y la posibilidad de hacerlos realidad. Creo en Hipólito. Yo creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Sin desarrollo no hay progreso. Yo no quiero un Nueva York chiquito. Yo quiero una República Dominicana grande. Nuestra identidad, nuestra música, nuestra gente. Llegó papá. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella.
Seguimos de vuelta con Voces del Cambio y en esta ocasión con nuestra invitada especial, la señora Ingrid Yeara, una excelente mujer, digna representación de la mujer dominicana, política, empresaria, que es, además de eso, señores, es vicepresidenta nacional del Partido Reformista, ex candidata a regidora, ex candidata a diputada, ex candidata a vicesíndica, una mujer que realmente me enorgullece presentar esta noche. Muchísimas gracias, Ingrid, por venir y bienvenida. Muchas gracias, Gloria, por tu invitación a este programa lleno de juventud, que nos da energía a nosotros. Buenas noches. A los más mayorcitos. Buenas noches. Bueno, doctora Ingrid Yeara, y la primera pregunta que tenemos obligatoriamente que realizarle, ¿cómo usted percibe el sector del turismo y de la inversión extranjera? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos hoy en día y las propuestas que tiene el ingeniero Hipólito Mejía? Buena pregunta. Fíjate tú, el ingeniero Hipólito Mejía está sumamente preocupado por poner en movimiento, en ejecución, la ventanilla única, o sea, el BUI. ¿Por qué? Porque actualmente un proyecto turístico, que es el área que nosotros nos manejamos, ¿no? Está sumamente torpedeado por las diferentes instituciones del Estado, que hay que pagar peaje para poder sacar un plano, comenzando por el ayuntamiento que corresponda, el polo turístico, siguiendo por el Departamento de Medio Ambiente, a la Dirección de Medio Ambiente, que puede durar 1 año, 6 meses, 3 años con un expediente. Posteriormente pasa a turismo, y en turismo puede fácilmente durar 6 meses o puede durar 3 años, o puede ser que se le pierdan los documentos y hay que volver a depositárselos. Tenemos personas especialistas, que me reservo el nombre de varias arquitectas que trabajan con nosotros, que se ocupan de hacer el trámite en la oficina de abogados de Confotur, y es un asunto traumático en varios de los proyectos turísticos que trabajamos, el tiempo que dura poder lograr un Confotur, por el tráfico de influencia que existe, por los intereses que hay. Cuando se va a obras públicas, son tráfico de influencia en cada departamento. Si vamos a la liga es otro caso, si vamos a turismo es otra problemática. En fin, si vuelve a obras públicas a buscar la licencia es otra tragedia, que termina el inversionista, nacional o extranjero, con ganas de irse. Porque realmente tú no puedes estar con un trámite de unos planos 3 años. Que esa parte es bueno aclarar, que yo puedo constatar lo que usted afirma, porque también me involucro en esa área, y es verdad, es penoso que al día de hoy tengamos tantas trabas. No obstante, países competidores de nosotros lo hacen en una fracción del tiempo, y eso se traduce en tener menos divisas a nuestro país. Tanta falta que nos hace. Fíjate tú, muchos países de Centroamérica ya tienen hace tiempo más de una ventanilla única, porque no solamente es la ventanilla única del turismo, también existe de la exportación, existe en otros países de aduana, etcétera. Tenemos que ponernos en los nuevos tiempos. Nosotros hicimos un contrato y un acuerdo con Delecasta que incluye la agilización de los trámites burocráticos que tenemos en el país, que data de los años 50, 60. Nosotros no podemos seguir con un sistema tan arcaico, pero el problema es, yo quiero que tú sepas que hubo un decreto presidencial, el decreto 634 del 2010, noviembre del 2010, que fue firmado, y hay un préstamo preaprobado, disponible con el BID, de $1 millón para poner en ejecución esta ventanilla única. El que conoce el BID sabe que el BID, cuando quiere hacer un préstamo a cualquier país, le dice los requisitos, te entrega el listado de las cosas que tú tienes que cumplir. Y de acuerdo a que tú cumplas con ese listado, pues entonces te hacen los desembolsos. Yo estuve hablando con buenos amigos en el día de ayer, relacionado con este tema, porque ustedes saben que yo vengo del Partido Reformista. Y aunque estamos divididos, unos están de un lado y otros estamos de otro, pero somos en lo personal amigos. Y estuve hablando con uno de ellos y me decían, no, Ingrid, está todo listo, pero cuando llamé a algunos síndicos y luego hablé con otras arquitectas, me dicen, no, doña Ingrid, lo que pasa es, con la ventanilla única, que hay un conflicto de intereses entre el ministro de Turismo, el ministro de Obras Públicas, que quieren que la ventanilla única dependa de su ministerio,
porque es un control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la propuesta nuestra como equipo del sector turístico que apoyamos la candidatura de Hipólito Mejía? Tenemos que hacer una ventanilla única y que sea un equipo élite de cada dirección, de cada ministerio, que sea que se ocupe de manejar el trámite de esos documentos que deben pasar por los diferentes ministerios y hacer unos cursillos a este grupo de personas para que tengan la mentalidad, todos igual, de qué significa ser ágil, de no torpedear esos expedientes de exportación, de importación, de inversión extranjera, del turismo o lo que sea, de manera de dar otra imagen al mundo de la República Dominicana. Y yo personalmente estoy muy interesada en participar en la creación y en la dirección de esa ventanilla única, porque ese es el éxito de la República Dominicana y todos sabemos que nuestra economía depende del turismo, porque eso lo mueve todo, mueve los agricultores, mueve los comerciantes, hay empleos, los transportistas, es decir, que hay una cantidad de áreas de la economía nacional que se mueve a través de turismo. Es que tenemos que ponernos muy en serio en el primer 100 días de gobierno del presidente Mejía para ponernos a organizar y ser los pioneros en el éxito de esta ventanilla única. Doña Ingrid, tradicionalmente los puntos turísticos de la República Dominicana, Puerto Plata, Punta Cana, Samaná, se han promovido internacionalmente de manera separada. De hecho, muchos extranjeros nos identifican, por ejemplo, con el caso de Punta Cana, que es uno de nuestros destinos más famosos. Pero hay un proyecto a nivel de lo que es promoción extranjera de vender el destino República Dominicana en conjunto, o sea, de una manera más estructurada que pueda, digamos, favorecer los diferentes puntos. Bueno, se supone que el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto muy amplio para promover la República Dominicana, pero parece que ese dinero como que se diluye. Y quizá no está lo mejor invertido para que nosotros tenemos bien promocionado en Europa y en los Estados Unidos. Esas son de las cosas que hay que cambiar, porque no hacemos nada con promociones individuales de hoteles. Nosotros tenemos que vender destino país. Exacto. No Puerto Plata o Samaná, no, destino país. Ese es el interés de nuestro candidato, o sea, vender la República Dominicana, pero no solamente sol y playa, porque ya sol y playa no es lo suficiente. Hay que vender la cultura, hay que vender nuestro casco histórico de la ciudad, tenemos que vender nuestro deporte, la diferente cantidad de deportes acuáticos que tenemos actualmente en la República, tenemos que vender nuestro turismo ecológico, de manera tal que podamos captar otro tipo de turistas. Hay una gran cantidad de turismo deseoso de venir a este tipo de países del Caribe de 45 años, gente de esa edad promedio de 45 años que busca otras cosas que no son sol y playa. No solamente eso, hay cantidad de estudios que establecen que este tipo de gente pues buscan el turismo náutico, la aventura de trekking, el turismo histórico, en fin, una cantidad de áreas que no son sol y playa, que no estamos promocionando y no le estamos sacando el beneficio que hay que sacarle a la República Dominicana actualmente. Doña Ingrid, con relación ahí, estábamos hablando del turismo y mencionaban Puerto Plata. Conociendo la realidad actual de lo que es la provincia de Puerto Plata en el área de turismo, cómo están los hoteles abandonados, cómo hay esa queja tan fuerte de todo el sector turístico en esa provincia, ¿hay algún plan del proyecto del presidente Mejía para relanzar el turismo en la provincia de Puerto Plata? ¿Qué cosas tenemos en relación a eso? Qué bueno que me hace esa pregunta. En el día pasado, el exsecretario de Turismo, don Fello Suberví, hablaba sobre el tema Puerto Plata. Y decía lo siguiente: antes de hacer nada, antes de hacer un parque, antes de remodelar un hotel, tenemos que concientizar la población de Puerto Plata, que ellos se empoderen de su pueblo, que ellos sea que les duela ese pueblo, que los choferes se pongan de acuerdo con lo que están vendiendo en los hip shops,
que los tour operadores tengan un acuerdo con los hoteleros donde hayan tarifas que no sean tan competitivas, sino que sean más o menos uniformes al sector y al destino. Vender, como te digo, el destino de Puerto Plata se vende las experiencias. Por ejemplo, vender excursiones a la Isabela, a la Loma de Isabel de Torres, al casco histórico de Puerto Plata, a los 27 charcos, al tour de Brugal, al turismo de aventura, al turismo gastronómico que tenemos, al turismo ecológico. Nada de eso se está haciendo, pero no hacemos nada iniciando esto sin concientizar a esa población. Porque mañana, como decía don Fello, Suberví, tú arreglas un parque y a los 2 días se roban el alambre, se roban la lámpara porque no se sienten ellos que eso es de ellos. Y eso es de ellos. O sea, que el gobierno no ha invertido en llevar esa conciencia. Hay que educarlos. Hay que educar. Hay que concientizarlo y empoderarlo de su región, antes que nada. Y en ese mismo orden, por lo menos, como le decía, que comprendo un poco sobre esa área, el público televidente que escucha, que observa supuestos anuncios, supuesta promoción internacional, supuesta entrada todos los días de inversión extranjera, ¿cómo es posible si el gobierno actual dice que todos los días ingresan nuevos inversionistas? ¿Cómo es posible, les reitero, que en esos pueblos turísticos la miseria, la hambruna ha aumentado? Entonces, ¿es real esa supuesta inversión? ¿Cómo están los mercados? Usted como abogado de ejercicio, ¿usted observa que hay un incremento en la inversión, que se ha mantenido o que ha disminuido? ¿Qué observa usted? Bueno, yo particularmente en el área donde me especializo, en la inversión inmobiliaria, y yo te puedo garantizar que la parte inmobiliaria turística está en el suelo. Nosotros trabajamos mucho en el este y mucho en Samaná, y todo el que me conoce lo sabe. Y realmente las ventas están en el suelo, absolutamente en el suelo. Tradicionalmente, doña Ingrid, esa inversión inmobiliaria se ha concentrado en los puntos importantes, o sea, Punta Cana, Puerto Plata, pero las terrenas, pero ¿hay algún tipo de plan concreto para llevar esa inversión a la zona sur? ¿Hay una oportunidad para el sur a nivel de desarrollo turístico? Me imagino que el tema del sur será una parte muy importante para el presidente Mejía, porque yo he estado en varias reuniones de la Comisiones Turísticas donde hay interés primordial de abrir nuevos hoteles en áreas que han sido desprotegidas, que no se han desarrollado, en pueblecitos que tienen mucha vocación turística, pero no para grandes hoteles, y eso está ponderado inclusive para el turismo interno de la nación. Sería importante que usted le explicara, que usted lo tocó al principio de su exponencia, que le explique al público televidente cómo le afecta, porque estamos hablando de turismo y tal vez una parte del público televidente no entiende cómo le beneficia a una persona que vive aquí en el Distrito Nacional, que vive en Bonao, por ejemplo, o en Villa Altagracia, cómo le beneficia de forma directa la ocupación hotelera, la compra de productos nacionales. En definitiva, ¿qué y cómo le beneficia al pueblo dominicano de manera concreta? Es muy fácil. Como me decía un exministro de Turismo del Partido Reformista, que yo le hice esa misma pregunta hace muchos años. Me decía, Ingrid, cuando se mueve un hotel, la gente que produce pollo, vende pollo, los huevos, la carne, el arroz, las legumbres, hay disponibilidad de empleos, entran impuestos, tienen que pagar un 26 mínimo, un día de habitación, un 16 de ITEVI, de cada ocupación hotelera, de cada turismo que llega, la tarjeta de inmigración que tienen que comprar cuando entran al país, el turismo sale, hacen excursiones, se mueven la gente de las excursiones, se mueve de un polo a otro, hacen turismo interno, vienen a la ciudad, conocen la ciudad colonial, y todo eso, los choferes, el área de transporte, todo se mueve. Si te pones a ver, todo eso mueve todos los sectores de la economía nacional. Y en dólares.
y en dólares. Usted mencionaba, doña Ingrid, que actualmente se encuentra afectado el tema de la inversión. ¿Cuáles serían esos factores que están afectando la inversión a nivel indudablemente no podemos dejar fuera el problema mundial, la crisis mundial, pero nosotros estamos fuera de competencia. Número uno, el costo de la gasolina del avión. Los impuestos que tienen que pagar los turoperadores para traer sus aviones a la República Dominicana nos saca de competencia. Cuando hay otros destinos en el Caribe que no le están cobrando, hay otros destinos en el Caribe donde ellos están exentos de pagar impuestos, ITEVI. Entonces nos sacan de competencia. El turoperador lleva su clientela donde más le convenga. Claro. Además, no podemos dejar el alto índice de criminalidad que hay en la República Dominicana, que en los Estados Unidos le dicen a sus ciudadanos que no vengan a la República Dominicana por el alto índice de criminalidad que tenemos. O sea, la criminalidad del país es una cosa increíble. Aquí parece que no hay gobierno. Aquí parece que cada quien está buscando lo suyo y que cada quien se resuelva sus problemas. Por eso es que necesitamos personas con propuestas y dispuestas a enfrentar esta problemática como el ingeniero Hipólito Mejía. Así mismo es. Yo confío totalmente en el ingeniero Hipólito Mejía y por eso estoy cada día más animada apoyando esta candidatura, porque yo entiendo que no es un candidato del PRD. Yo no soy PRDista. Yo soy dominicana y tengo hijos jóvenes y quiero que sigan viviendo en la República Dominicana. Y como van las cosas, aquí va a haber que irse de este país. Entonces, yo entiendo que lamentablemente los gobiernos del PLD no ha sido lo mejor para la República Dominicana. Y nada más que tenemos que ver en cuántas veces se ha duplicado o triplicado la deuda externa. Tú manejas una macroeconomía, pero ¿a base de qué? ¿De aumentar 3 veces la deuda externa? Así la manejo yo. ¿Así la maneja cualquiera? ¿Es fácil así? Claro, cogiendo prestado. ¿A cambio de qué? Entonces, dicen que en el gobierno de Hipólito Mejía, que si esto, que si lo otro, pero si tú coges y comparas los precios de la canasta familiar del 2004 como lo que está ahora, hay una diferencia muy grande. O sea, la gente, no hay circulante en la República Dominicana. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo por mejorar la educación? ¿Cuál es el problema tan grande de dedicarle un 4%? Que sigan siendo ignorantes los dominicanos y que sigan vendiendo su voto por 100 o 200 pesos el día de las elecciones. ¿Eso es lo que conviene? Esa es la buena pregunta al público televidente, que entienda que votando su voto tiene que votar, mejor dicho, por conciencia, por propuestas, que compare los niveles de calidad de vida desde el año 2000 a 2004 y de 2004 hasta la fecha. Y me imagino que fíjate una cosa, yo jamás he sido funcionaria del gobierno. Yo vivo de mi oficina de abogado y de los recursos de familiares, ¿no? Propios. Si yo quisiera estar hoy día nombrada en un cargo, yo estoy seguro que yo tuviera un cargo, pero ¿y la conciencia? ¿Y la conciencia ciudadana? Si usted pone a ver, los reformistas que estamos fuera del gobierno del PLD, somos los que somos independientes económicamente. Mira a José Enrique Sué, mira a don Amable lo que está planteando en la sesión. Sobre eso, doña Ingrid, casualmente, que el día de hoy, la expulsión de Amable, ¿cómo ha reaccionado la dirigencia reformista, la que está, la que no está? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poquito sobre eso. El que conoce los estatutos del Partido Reformista, esa declaración es lo que da es risa. En mi oficina, pasamos 6 meses redactando los estatutos del partido. ¿Entiendes? O sea, que ya tú te puedes imaginar si yo conozco los estatutos del partido. Entonces, el CPP no tiene calidad. Jurídicamente no lo tiene. Jurídicamente, para votar a nadie. O sea, 8 miembros del CPP, que a la vez son funcionarios de 8 carteras del gobierno dominicano, expulsan a Amable Arita y Cato. ¿Cómo te cae? ¿Y cómo es posible que esos miembros que en el año 2008 no apoyaron a su partido tienen calidad moral para decir y expulsar a otros que en el día de hoy supuestamente no lo están apoyando? Qué ironía de la vida. Mira, yo le voy a decir una cosa. Ayer justamente me encontré en un hotel de la capital con un negocio de unos internacionales y una persona muy querida, pero que está del otro lado por razones de compromisos. Yo le dije, mira,
yo te voy a decir una cosa, fulano. Ya yo no le puedo decir a don Carlos, yo lo lamento. Yo es Carlos Morales Troncoso, porque el don, él se lo perdió. Duró 3 años diciéndonos a nosotros que nosotros íbamos a ir con candidato propio. Fuimos al Congreso, Joaquín Balaguer, y él nos juró que íbamos candidato propio. Hasta el último momento nos juró que íbamos con candidato propio. O sea, yo no puedo, y don Carlos lo va a pagar caro. Carlos Morales, esa cuenta con el Partido Reformista y con la base del partido, le va a costar caro. Nosotros tendremos que hacer otra entrevista señores, para tratar ese tema, porque el tiempo pasa volando acá. La verdad que quiero agradecer infinitamente a Ingrid. Esta ha sido una entrevista excelente, señores. Yo sé que todo el mundo así mismo está en su casa. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Y nos vemos en un momentito, señores. Ahora despedimos a Ingrid y volvemos con Oscar en su programa Voces del Cambio. Muchas gracias. Solo prometo lo que voy a cumplir. Tengo un compromiso con mi país. Daremos los incentivos para que los sectores productivos crezcan y generen más oportunidad de empleos para nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres. Gobernaremos con austeridad para frenar el gasto desmedido, mantener una economía estable, acabar con la corrupción e invertir más en educación, en salud, vivienda y en alimentación, y así bajar el alto costo de la vida. Aplicaremos la ley con firmeza, rigidez y sin privilegios para proteger a los ciudadanos y así traer seguridad y paz a las calles para nuestras familias. Con autoridad moral para trabajar con mano firme, tomando las decisiones y haciendo los cambios que necesitamos para hacer de nuestro país un mejor país, pero para todos. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%, el mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí, mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue el abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. ¿Continuar? Pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país.
Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo. La tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá saludo. Creo en él porque nos mueve un propósito mayor. Cambiar nuestro país, por su carácter, pero también por su humildad. Por su sencillez, creo en él. Porque representa la esperanza, y la esperanza es una cuestión de fe. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Salir a las calles no sea nuestro tormento. Con él perdemos el miedo porque nos da seguridad. Porque así es él. Creo en Hipólito porque ve en mí lo que muchos saben. Mis sueños y la posibilidad de hacerlos realidad. Creo en Hipólito. Yo creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Sin desarrollo no hay progreso. Yo no quiero un Nueva York chiquito. Yo quiero una República Dominicana grande. Nuestra identidad, nuestra música, nuestra gente. Llegó, papá. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Estamos de regreso en su programa Voces del Cambio. Gracias a todos por permanecer en sintonía. En esta segunda parte entramos con nuestro segundo invitado. Él es subsecretario de Educación de la JRD, abogado egresado de Pucamaima, tiene un máster en Derecho Público en la Pompeu Fabra, máster en Derecho Privado en París, prácticas profesionales como letrado en el Ayuntamiento de Barcelona, profesor de Pucamaima de Derecho Administrativo y en UNIBE de Derecho del Consumidor. Es abogado de la firma Escobar, Pérez, Rodríguez y Asociados. Le damos la bienvenida a Oscar de Olio. Buenas noches, Oscar, y bienvenido a Voces del Cambio. Gracias. Buenas noches, Oscar. Además, señalar que es miembro del comando de campaña en el sector Derecho del Consumo. Así mismo es. Y dentro de ese mismo orden, la primera pregunta que nos vemos precisado a realizarte, ¿en qué consiste para que la ciudadanía pueda entender cuáles son los principales aspectos que involucra tanto la parte de consumo con los ciudadanos? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa? Mira, antes de comenzar a hablar de protección al consumidor, yo quisiera hacerte una breve referencia sobre el origen de esta área del derecho y de esta ciencia, que tiene una autonomía propia y que se ha fundamentado y cimentado tanto sobre las reglas de derecho civil y sobre las reglas de derecho administrativo. El derecho al consumidor y la protección al derecho del consumidor surge como una crisis del capitalismo. Y es una crisis del capitalismo, a esa excesiva libertad, a ese libertinaje contractual con el cual estaban operando ciertas empresas, ciertas personas que obviamente por una condición de superioridad imponía sus reglas a los consumidores. Esto ameritaba obviamente de una intervención estatal a los fines de regular los contratos, de regular el derecho a la salud, de regular el derecho a la seguridad física en los contratos, y es un stop del legislador a este capitalismo sin fronteras, que obviamente en este escenario actual estamos viviendo una gran crisis producto de este capitalismo irresponsable y de este capitalismo sin fronteras. El origen del derecho del consumidor
puede situarse dentro del marco de esta gran crisis del capitalismo y en la actualidad, producto de la irresponsabilidad de muchos actores del mercado, estamos atravesando un proceso de crisis mundial que obviamente por razones de tiempo y de espacio en este programa no vamos a entrar en detalle. Como antecedente a las normativas de protección al consumidor debemos resaltar que es el gobierno del PRD que instituye una ley de control de precios. ¿Y por qué es el gobierno del PRD? Porque es un gobierno con una vocación social, es un gobierno con una vocación democrática, y las principales instituciones democráticas y las principales instituciones con contenido social se desarrollan siempre en los gobiernos del PRD. Esta ley de control de precios, que se encontraba desfasada dentro del marco ya de una economía del mercado, imponía una serie de procesos de modificaciones sobre esta ley de control de precios, y dentro de este contexto es el gobierno, es el Congreso del PRD que aprueba la normativa de protección a los derechos de los consumidores y usuarios. Esta es una norma bastante avanzada en lo que respecta a la regulación de los derechos del consumidor y usuarios, y es una norma que puede tener algunos puntos grises, pero son puntos que son piedras en el zapato y que posteriormente un gobierno del presidente Hipólito Mejía tendrá que reformar. Por ejemplo, en el aspecto sancionador es increíble cómo esta ley de protección al consumidor, por una parte dice que el órgano sancionador es la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor, y al mismo tiempo dice, para unos mismos hechos ilícitos, que el órgano sancionador será el juzgado de paz. Estas son piedras en el zapato que el empresariado irresponsable del país introdujo en esta ley. Y obviamente hay situaciones que hay que cambiar, pero quitando esos puntos grises, hay todo un conjunto de puntos blancos que tiene esta ley. Esta ley tiene un contenido bastante amplio. Aplica no solamente a personas de derecho privado, sino también a personas de derecho público. Es decir, que las personas de derecho público en las cuales se evidencia una relación consumidor-proveedor o usuario-proveedor están en la obligación de respetar esta normativa de protección al consumidor. Por ejemplo, en el caso de las distribuidoras de electricidad, obviamente prestan un servicio público, es un servicio público regulado, están en la obligación de cumplir esta norma. En el caso de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, está en la obligación de cumplir esta norma. En el caso de la CAS, está en la obligación de cumplir esta norma. Es decir, que esta norma tiene un espectro bastante amplio, no solamente aplica a los actores, personas físicas y personas morales del libre mercado, sino también que aplica a personas de derecho público y a ciertas administraciones públicas que tienen un rol regulador de los servicios públicos. Gracias. Y dado el amplio espectro que usted mismo mencionaba, ¿cómo puede describir entonces la situación actual de los consumidores en República Dominicana basándose en una ley que, como bien usted explica, tiene puntos a favor y puntos en contra? Mira, yo te diría que la situación de los consumidores actualmente en República Dominicana es una situación caótica. Y es una situación caótica producto de la falta de voluntad política en aplicar de una forma correcta esta norma. Porque no podemos estar llevando al calvario a los empresarios y decir que ellos son siempre los culpables, que no cumplen esta normativa de protección al consumidor, cuando desde el mismo Estado se patrocina el incumplimiento de estas normas de protección del consumidor. Es un desastre la prestación del servicio eléctrico en el país. En materia de contrato de adhesión, yo puedo calificarte como un desastre la gestión de esta superintendencia de banco en fiscalizar de una forma correcta las cláusulas abusivas en esos contratos de adhesión. Yo estuve reunido con mis estudiantes el otro día y identificamos en un contrato de adhesión, no voy a decir el nombre del banco, más de 12 cláusulas abusivas. Cláusulas que te limitan el derecho de acceso a la jurisdicción, cláusulas que te dicen que tú no puedes reclamar, intereses y moras excesivos, en algunos casos no te lo informan, y en la práctica, cuando tú vas a averiguar, rondan alrededor de un 50% de la deuda. Entonces estamos en presencia de una
administración pública caótica en todo lo que respecta a la gestión de los derechos y los intereses de los consumidores. Entonces, partiendo de esa premisa, es en el sector público que debe darse un ejemplo y un mensaje claro del cumplimiento de esta norma. Si esta norma se cumpliera, probablemente el país no andara como está, porque ya, como te había dicho anteriormente, el rango de aplicación de esta ley es bastante amplio y conlleva un proceso de coordinación de Proconsumidor con otras instituciones del Estado que tienen competencias conexas en materia de gestión de los derechos e intereses de los consumidores. El programa de gobierno actualmente se ha concebido de una forma bastante amplia, de una forma participativa y tomando como eje central la protección al consumidor, no solamente dentro de la esfera del Estado, sino también dentro de los actores privados. Oscar, ¿pudiéramos conocer de manera puntual algunos de los aspectos de ese programa, del programa de gobierno del presidente que conoceremos el domingo, pero relacionado con el derecho al consumidor? ¿Está determinado específicamente algunas medidas que se tomarán en el gobierno del presidente Mejía a favor de los consumidores y eso? Sí, Gloria. Mira, el programa de gobierno, aquí tengo una pequeña síntesis, tiene varios ejes centrales que son muy importantes. Uno de los principales ejes centrales es la regulación de los servicios profesionales y técnicos. Otro de los ejes centrales principales es una gestión coherente e idónea de los servicios públicos domiciliarios, logrando siempre la participación coordinada de Proconsumidor dentro de todos los aspectos de la gestión de los servicios públicos domiciliarios. Y a estos fines hemos previsto la creación de una oficina para la gestión coordinada de estos servicios públicos domiciliarios de cara a otras administraciones públicas y en los supuestos y en los casos en los cuales de otras administraciones sectoriales, como puede ser el caso de Protecon, el caso de Indotel, no den una respuesta efectiva a los derechos e intereses de los consumidores, vamos a someter al Tribunal Contencioso Administrativo estos diferendos, con un equipo de técnicos y de abogados a los fines de lograr judicializar los casos para que se resuelvan los conflictos que puedan existir en ocasión de esta norma. Pero como primera meta, de cara a estas otras administraciones sectoriales, nos proponemos la coordinación de competencias a los fines de lograr una gestión eficiente de los derechos de los consumidores y los usuarios y no estar en los medios de comunicación sacando a flote los conflictos que pueden tener dos funcionarios. Ese no va a ser el eje de nuestro programa de gobierno porque ya hemos socializado este programa con otros sectores del equipo técnico y están en la disposición de cumplir plenamente los objetivos reseñados en ese programa de gobierno. Otro gran paradigma de este programa de gobierno es una regulación eficiente en torno a la parte de la publicidad engañosa. Vemos muchas veces cómo los empresarios nos defraudan con ofertas irregulares y cuando vamos atraídos por esa oferta no tenemos otro remedio más que adquirir la cosa que íbamos a adquirir al precio que el empresario le dé la gana o sencillamente no adquirirla. Que en otros países está sancionada la publicidad engañosa. Bueno, aquí hay un anteproyecto de ley, está en el Congreso, que nosotros nos comprometemos a impulsar, pero ya dependerá de este Congreso PLDista aprobar o no esta normativa. Pero entendemos que la parte de la publicidad engañosa con un observatorio de la publicidad y con una asistencia directa al consumidor puede lograrse una respuesta eficiente para paliar este tipo de comportamientos antijurídicos de los empresarios. Entonces, Oscar, podríamos decir para el público televidente que nos está observando que cada persona, los 10 y tantos de millones de dominicanos que se levantan a diario cuando van al supermercado, cuando van al colmado, cuando realizan una llamada telefónica, cuando pagan su servicio de electricidad, todo eso es derecho de consumo. Por lo tanto, la finalidad que quiere esa regulación es que cada dominicano tenga primero eficiencia, ¿no es así? Claro. Y segundo, calidad del servicio.
Claro. Que eso se traducirá en un menor costo, costos más competitivos, y a su vez se traducirá en una mayor calidad de vida. Pues entonces, eso es muy importante para la población dominicana. Claro. No, y realmente es uno de los objetivos de este programa de gobierno, y es que el PRD es el único partido que siempre se ha insertado dentro del marco de las políticas sociales y con una visión socialdemócrata. Es obvio que la próxima gestión del presidente Hipólito Mejía debe rescatar calidad de vida, un medio ambiente sano y obviamente lograr precios más bajos en lo que respecta a la canasta familiar. Oscar, ¿cree usted que Proconsumidor es una entidad efectiva y proactiva en la defensa de los derechos de los consumidores? Sí, eso es importante porque... Mira, para responderte esa pregunta, deberíamos ver qué le asigna el presidente Fernández a esta institución. Y lo que le asignan son $2 millones anuales para lograr toda una gestión de protección al consumidor. Partiendo de esa premisa, yo puedo decirte que la proactividad y la eficiencia queda reducida en un gran margen. Hay muchas cosas, de todas formas, que hay que mejorar en esa institución. Hay algunas ocasiones en las cuales los consumidores tienen ciertas trabas burocráticas, que busca tal papel, que busca tal documentación. Señores, la gestión de los derechos y los intereses de los consumidores, en primer lugar, existe una libertad probatoria. Y en segundo lugar, Proconsumidor debe tener un papel proactivo en todos y cada uno de los procedimientos que se inician ante esta institución. Oscar, eso es parte de una visión quizás errada de los funcionarios, de los servidores públicos que atienden. Solo por último, ¿no considera que debe ser entonces menos burocrático la consecución de ese tipo de derechos a los fines de incentivar al empresariado a que sea más competitivo y más eficiente? Claro, mira, este programa de gobierno contiene un proceso de desburocratización de los procedimientos. Vamos a instaurar, por ejemplo, un procedimiento de conciliación en línea para que los consumidores y los proveedores puedan ponerse de acuerdo. Y realmente hay una visión antiformalista de los procesos de protección a los consumidores. De todas formas, yo exhorto a la población a que estudie este programa de gobierno en materia de protección a los consumidores, porque gran parte del pilar del próximo gobierno y del éxito del próximo gobierno estará en una gestión efectiva de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Así mismo será. Señores, hemos llegado a la parte final de su programa Voces del Cambio. No quiero despedir sin antes agradecer a la gente de Santiago, la JHC, la Juventud, coordinada por Claribel Torres y Nelson Grullón. Un beso y un abrazo para ellos. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y será hasta una nueva entrega de Voces del Cambio. Buenas noches. Buenas noches.